La atracción no nace del intento de conquistar a nadie, nace de ocupar un lugar indiscutible en la realidad. Maquiavelo nombró esa cualidad virtud, que no era moral ni sentimental, era eficacia vital, determinación, coraje, claridad mental y capacidad de imponer la propia voluntad sobre el destino. Cuando esa virtud es sólida, no hay necesidad de rogar, adornar ni negociar la presencia. El magnetismo masculino que inclina el deseo femenino se construye desde ahí. La soberanía interna que no depende de aprobación ni de circunstancias favorables. Las mujeres no son atraídas por la vulnerabilidad del quiero ser, sino por la fortaleza del ya soy. Ese soy debe ser palpable, visible, consistente, experimentable en la forma de decisiones, de movimientos, de silencios, de reacciones, de dominio del espacio y de dominio de sí. No es una pose, es un estado. Dominar esto, como sugiere el título, significa dominar la percepción antes que la situación. La percepción es el verdadero escenario donde el poder opera. Si una mujer percibe duda, carencia o fragilidad, interpreta que no hay estructura que sostenga su deseo. El deseo necesita gravedad. La gravedad viene del centro propio. Maquiavelo estudiaba príncipes, repúblicas y pueblos, pero lo que realmente estudiaba era la psicología de la obediencia y el impulso humano de someterse a una fuerza direccional. Las dinámicas de atracción no son diferentes. La mente femenina responde a señales de dirección, control y propósito con la misma sensibilidad que un pueblo responde a su gobernante, no porque busque ser dominada como objeto, sino porque busca un eje que estabilice y dé forma a lo que siente. El líder emocional que no ofrece caos, sino contención. El hombre que no es barrido por la ola, sino que es capaz de pararse frente a ella y no deformarse. El primer dominio que sustenta todo es el de la propia vida. Agenda, propósito, disciplina, palabra, silencio, cuerpo, mirada, ritmo interno. Un hombre que no controla su horario ni su rumbo transmite a alguien controlado por la fortuna, la suerte, el azar, lo que Maquiavelo describía como la mitad incontrolable de los acontecimientos. Esa mitad solo es favorable cuando la otra mitad, la interna, funciona como muro. No puedes controlar el azar, pero puedes controlar la estructura que tú representas. Cada gesto de autogobierno es leído por el mundo de forma inconsciente. Cuando caminas, cuando callas sin temblar, cuando decides sin pedir autorización al instante, cuando mantienes calma sin que nada te eclipse, comunicas. No soy frágil, no soy errático, no soy disponible a la negociación emocional. Soy un hecho. Las mujeres se sienten atraídas por los hechos, no por las posibilidades suplicantes. El error de muchos hombres es creer que el poder se demuestra con agresividad, alarde, teatralidad o superioridad ruidosa. Eso no es dominio, es compensación. El dominio verdadero es silencioso, porque no necesita convencer, necesita ser verificado por contraste. Mientras otros explican, tú concluyes. Mientras otros se reactivizan, tú observas. Mientras otros buscan ser notados, tú eres notado por default, al no buscarlo, por diferencia de densidad psicológica. Esa densidad se sostiene por autocontrol. Si manipulamos la lógica de Maquiavelo, el atractivo de la autoridad viene del equilibrio entre la templanza y la acción. La templanza controla el impulso, la acción controla la realidad. El que solo es templado es pasivo, el que solo actúa sin templanza es caótico. El que combina ambos gobierna la escena. Ese hombre no se derrumba ante pruebas emocionales, ante el drama, ante los shit tests, ante la incertidumbre. Si sonríe, no es para pedir, es para remarcar posición. Si es amable, no es para agradar, es para demostrar que no necesita dominar por exceso, domina por estabilidad. La cortesía de quien puede ser feroz, pero elige no serlo hasta que lo requiere. Eso Maquiavelo lo llamaría prudencia estratégica del poder. El segundo dominio es el del cuerpo como lenguaje de autoridad. No hablo de músculos, hablo de control somático, postura recta sin rigidez tensa, mirada que no se fuga ni pide refugio, gestos que no se comprimen como disculpa ocupacional, respiración que no traiciona carencia. El cuerpo no debe reclamar poder, debe ejercerlo
como quien camina por un territorio del que es dueño sin pronunciar propiedad. La mirada es el cetro más rápido. Sostenerla sin necesidad de intensidad emocional, sostenerla como quien no teme al intercambio visual, ni se doblega ante jerarquías implícitas. Las mujeres leen el cuerpo como texto sublingüístico, cuello hacia adelante de forma segura, mentón en nivel que no declina, hombros que ocupan sin invadir, pasos que no imploran permiso al espacio. Dominio del espacio es dominio psicológico. El tercer dominio es el de la palabra no emocionalizada. Las frases poderosas no son fuertes por ser frases que dominan, sino por ser frases que no son contaminadas por carencia, inseguridad o súplica. Hagamos esto. Voy por aquí. Esto me gusta. No. Sí. Ahora. Luego. Cuando esas palabras se dicen sin temblor emocional, sostienen posición. La palabra que gobierna es la que no se contradice. La percepción de autoridad empieza con que no pidas permiso donde no corresponde, no reacciones donde no corresponde y no cedas donde no corresponde. En ese vacío de sesiones, el deseo femenino encuentra gravedad. Convertirte en un hombre que domina esto es convertirte en el contraste. Virtud no es un show, es un sistema nervioso entrenado, una psique asentada, una conducta repetida que vuelve imposible confundir actuación con identidad. Cuando el poder es identidad, el atractivo es consecuencia. El dominio emocional es el lenguaje raíz del poder. No es un refinamiento romántico, es un mecanismo de comando psicológico. Maquiavelo entendía que los hombres que gobiernan y conducen a los pueblos dominan, primero, a sí mismos. El que no se gobierna por dentro es gobernado por fuera. En el campo de la atracción, ese principio opera de forma brutalmente clara. Las mujeres pierden interés por quienes son fáciles de desbordar o leer y, en cambio, se sienten inclinadas hacia quienes exhiben un autocontrol que no colapsa en el tiempo. No puedes mover a nadie si algo te mueve a ti. El que reacciona por impulso, pierde. El que reacciona por decisión, gana. No se trata de suprimir emociones. Se trata de jerarquizarlas y reescribir su impacto. Sentir sin obedecer. Las emociones son datos, alertas, indicadores. Nunca deben ser órdenes. Cuando un hombre permite que la rabia, el orgullo herido, la ansiedad o el entusiasmo desmedido conduzcan el timón de su comportamiento, comunica que su psique es maleable, negociable, subornable. La atracción femenina no tolera lo subornable, tolera lo inamovible. Maquiavelo no confiaba en líderes volátiles, porque arruinan reputación y alianza. Las mujeres no se vinculan al hombre volátil porque destruye tensión erótica y seguridad simbólica. El valor percibido del hombre nace del contraste. Otros se agitan, tú te sostienes. Otros se alteran, tú regulas. Otros laten con pánico, tú calibras. Otros demuestran fragilidad, tú no la expones ni para negarla. No necesitas decir que eres fuerte si tu sistema nervioso se comporta como si no hubiera otra posibilidad. El dominio emocional empieza con la respiración antes que con la respuesta. Quien controla el aliento, controla el ritmo cardíaco, y quien controla el ritmo cardíaco controla la reacción. Las mujeres no se fijan en lo que un hombre siente, se fijan en lo que no lo domina. El hombre dominante emocionalmente no es el que no tiene miedo, sino el que no deja que el miedo lo convierta en gesto pequeño. No es el que no se enoja, sino el que no deja que la ira se vuelva torpeza. No es el que no se entusiasma, sino el que no convierte el entusiasmo en ansiedad de aprobación. El dominio emocional es modular la intensidad, el tempo, la exposición y el silencio, es decir, regular lo que se revela para que solo se revele lo útil, nunca lo vulnerable. No para fingir, sino para gobernar la percepción. El error más común es creer que la atracción se mantiene con franqueza emocional sin filtro, creyendo que mostrar debilidad genera intimidad. No, la intimidad no nace de la debilidad compartida, nace de la fortaleza confiable. La conexión emocional que sostiene deseo no se construye cuando expones grietas, sino cuando no las dejas volverse agujeros. Maquiavelo no era un moralista del bien, era un estratega de la naturaleza humana. Desde esa lógica, el que agrada emocionalmente no es el que cede,
sino el que sostiene. El medo feminino deseja um eixo que não oscile, não porque a mulher seja fraca, mas porque seu instinto é seletivo. Ela se inclina ao homem que não é matéria emocional esparramada, mas continente emocional en forma. La autoridad emocional también es la administración de la incomodidad sin perder compostura. Toda mujer, consciente o inconscientemente, prueba límites. No con perversidad, con instinto, busca confirmar si puede confiar en esa fuerza. El hombre emocionalmente inconsistente se incomoda con esa prueba y entra en defensiva, explicación, demostración, justificación o falsa frialdad resentida. El hombre dominante absorbe la prueba, la escucha si corresponde, la responde si corresponde, pero nunca desde la ansiedad de ganar el momento, sino desde el cálculo de consolidar la posición. Maquiavelo sabía que los gobernantes pierden cuando buscan agradar y no respetar la estrategia. Así, en la atracción, ganas cuando evitas el lugar emocional del suplicante, del reacciona para no perderme, del hazme entender que valgo, del explícame por qué me rechazan, del dilo otra vez para que lo sienta. La atracción femenina no es seducida por lo que preguntas sobre ti, sino por lo que no te deja inseguro cuando el mundo pregunta sobre ti. El dominio emocional también crea tensión erótica, por impredecibilidad estratégica, no por inestabilidad caótica. Imán y misterio operan en patrones de autorregulación. Decir menos de lo que sientes mantiene interés. Revelar solo lo que conviene crea densidad psicológica. Responder sin urgencia marca jerarquía temporal. Callar sin perder presencia crea fascinación. Sonreír sin necesidad crea poder simbólico. Imponer límites sin resentimiento crea gravedad masculina. No temer a la distancia emocional crea necesidad femenina de aproximación. Maquiavel diría, el poder que triunfa nunca parece desesperado, parece inevitable. Otro aspecto decisivo es que dominar las emociones significa no competir emocionalmente con una mujer. El hombre común compite por el control del humor, por la validación del afecto, por el protagonismo emocional, por tener razón en la tensión, por mostrar más que otros. El hombre dominante no compite, ordena, no porque necesite ordenar a nadie, sino porque su psique no acepta ser reorganizada por drama ajeno. Esa es la definición profunda de virtud emocional aplicada al juego social y erótico, no ser reconfigurable por fuerzas externas. El hombre emocionalmente dominante crea el efecto psicológico más antiguo del deseo humano, admiración que produce deseo y deseo que produce aproximación. No quieres dominar a nadie, quieres no ser dominado por nada. Y es exactamente ahí donde la atracción femenina se rinde sin resistencia, ante quien posee un timón interno que no pide permiso a las olas. La comunicación asertiva es la forma en que un hombre institucionaliza su voluntad sin necesidad de imponerla por la fuerza. Maquiavelo observó que quienes conducen a otros gobiernan primero la narrativa y luego la realidad. En las relaciones humanas modernas, ese principio es decisivo. Las mujeres no responden a la frase más adornada, responden a la frase que no necesita disfraz. La palabra dominante no es la que grita, sino la que no suplica. No es la que afirma valor, es la que no lo pone en duda. La asertividad es claridad ejecutiva. Decir lo que corresponde, cuando corresponde, sin que el miedo a la percepción altere el contenido. No se trata de agradar, se trata de no traicionarte a ti mismo en el intento de agradar. Cuando la comunicación traiciona la psique, la atracción muere. Cuando la comunicación obedece a la psique soberana, la atracción nace. Un hombre que se comunica desde la inseguridad puede sonar firme por momentos, pero inevitablemente el subtexto lo delata. El subtexto es lo que gobierna el deseo. Las mujeres no escuchan solo palabras, escuchan tempo, gravedad, congruencia, respiración oculta, control somático que no se explica, intención que no se declara como permiso, mirada que no se esconde, voz que no tiembla. La comunicación masculina es un arte total. La falta de asertividad se manifiesta en la ansiedad por completar silencios innecesarios, justificar intenciones que nadie pidió que se justificaran, exponer emociones con urgencia, responder a provocaciones con prisa, disputar la razón emocional en lugar de ordenar el espacio conversacional.
Buscar aprobación en el final de cada frase. Esa búsqueda de aprobación erosiona autoridad y reemplaza deseo por lástima o indiferencia. La asertividad verdadera comienza en la pausa antes que en el sonido. Saber callar sin desaparecer es parte del lenguaje dominante. El silencio es poder cuando no es refugio de cobardía, sino herramienta de control. Un hombre poco asertivo se incomoda con el silencio porque teme perder la escena. El asertivo no lo teme porque no cree que la escena dependa de su ruido, sino de su presencia. El silencio controlado produce tensión porque genera espacio interpretativo, y la interpretación femenina siempre busca densidad, profundidad, misterio, eje. Callar sin perder presencia, es decir, sin decir, estoy a cargo del ritmo, no a cargo del miedo. La asertividad regula incluso la velocidad de la respuesta. La urgencia es enemiga del poder. La precisión es su aliada. El segundo plano de la asertividad es la voz como herramienta de percepción. No se trata del volumen, sino de la cadencia. Una voz que no se acelera cuando siente, que no se desarma cuando hay desafío, que no se vuelve dulce por necesidad, sino por elección, que no se endurece por resentimiento, sino por decisión, transmite autocontrol. Las mujeres se sienten atraídas por hombres cuya voz no compite con su emoción interna. Maquiavelo entendía que la palabra del príncipe debe ser temida no por el grito, sino por la consecuencia que no vacila. La consecuencia es el remate psicológico. No necesitas amenazar, necesitas sostener la sensación de que tus palabras no son humo, sino piedra. Eso no significa rigidez, significa confiabilidad estratégica. La asertividad también dirige la mirada, que es el lenguaje más desnudo de la intención. Un hombre que no sostiene la mirada no comunica humildad, comunica rendición inconsciente de posición. La mirada asertiva no es desafío agresivo, es permanencia segura, sin ansiedad por fuga ni necesidad de intensidad. No necesitas intimidar, necesitas no ser intimidado. El que no se quiebra no necesita quebrar a nadie para tener influencia. Maquiavelo diría que la influencia más eficiente es la que no parece esfuerzo sino naturaleza. La mirada es el cetro silencioso donde el deseo femenino no puede negociar densidad emocional. Si tus ojos no piden permiso a la escena obedece el peso de tus ojos. Otro componente crítico es la economía del lenguaje verbal. Un hombre poco asertivo habla para llenar vacíos psicológicos. Un hombre dominante habla para crear vacíos psicológicos útiles. La economía no es frialdad, es selección. Cada palabra debe tener peso, dirección y propósito. El exceso de palabras nace de la carencia. La palabra precisa nace del control. Elijo lo que digo porque no me empuja lo que temo. El peso de la comunicación aumenta cuando la palabra se niega a diluirse en explicaciones innecesarias. Cuando dices no sin odio, ese no tiene más poder que un discurso inflamado. Cuando dices sí sin ansiedad, ese sí no parece concesión, parece dirección. Cuando dices vamos sin dramatismo, ese vamos no se siente propuesta, se siente destino compartido. Las mujeres se sienten atraídas por destinos compartidos cuando el destino tiene eje y dirección masculina autogestionada, no caótica. Además, la asertividad también gobierna la emoción ajena sin disputarla. El hombre poco asertivo discute emociones como si discutirlas fuera autoridad. El hombre dominante no las discute, las recoloca en su lugar. Entiendo sin ser arrastrado, conduzco sin parecer necesitar conducir. Ese equilibrio produce atracción porque transmite fuerza psicológica. Maquiavelo hablaría de imagen y pragmatismo. Aquí hablamos de presencia, pragmatismo y subtexto. Una comunicación asertiva transforma cualquier interacción social en una escena donde la atracción se inclina por defecto. Esa inclinación no la produces con trucos, la produces con gobernabilidad del ritmo, del cuerpo, del subtexto, de la palabra, de la mirada y de la consecuencia. El hombre asertivo también domina la comunicación social al no colapsar jerarquías internas por validación externa. No busca ser líder, evita ser frágil. Y ese evitar, sostenido en la palabra precisa, crea liderazgo percibido. El deseo femenino es profundamente sensible a la dirección que no vacila, al timón interno que no necesita declararse porque es verificable en cada frase, silencio y gesto.
En síntesis, la asertividad es disciplina, ritmo, economía, consecuencia, mirada, voz coherente y pausa soberana. No es un acto, es un contrato temporal de continuidad, una ley de percepción que se sostiene en cada interacción, impidiendo que el valor se erosione. Cuando la comunicación es consecuencia natural del dominio interno, las mujeres no solo sienten atracción, sienten eje, y el eje es irresistible porque no implora, no compite, no se contradice y no desaparece cuando calla. Dominar esto es dominar el escenario donde el deseo se decide. El dominio del espacio y del comportamiento social es la forma más silenciosa y tangible del poder masculino. Antes de que exista conquista, discurso o narrativa, existe territorio. Maquiavelo entendía que quien gobierna el espacio no necesita implorar respeto, porque el espacio funciona como validación concreta. En las dinámicas de atracción, ese principio se aplica con exactitud brutal. Las mujeres no se sienten atraídas por lo que un hombre dice ser, sino por la forma en que altera el campo a su alrededor sin pedir autorización. Eso es dominio espacial, un poder que se percibe como gravedad psicológica, no como actuación performativa. El espacio físico es el primer estrato. La postura corporal habla antes que la lengua. Un hombre que no se encoge ante la escena ya está enviando el mensaje esencial. No me disminuye lo que observo, no necesito ajustarme al miedo social. No necesitas caminar como si la sala te perteneciera. Necesitas caminar como si tú te pertenecieras a ti mismo dentro de cualquier sala. Hombros alineados, torso abierto, pasos cadenciados, cuello erguido, respiración diafragmática estable, gestualidad sin fuga ansiosa, micromovimientos que no delatan necesidad de ocultación. No es teatralidad, es ocupación natural del territorio interno que se refleja en territorio externo. Cuando el cuerpo se mueve desde la soberanía somática, el espacio no se invade, se reordena. El dominio psicológico del espacio es aún más íntimo. Es la capacidad de no permitir que el juicio ajeno determine el tamaño de tu presencia. El hombre dominado por la percepción ajena vive calculando gestos. El hombre dominante elimina el cálculo y sustituye por identidad. Esa identidad transmite algo que ni Maquiavelo necesitaba nombrar. El que no es gobernado por la incomodidad social termina gobernando la escena social. La atracción femenina tiene un componente etológico. Se inclina hacia quien conserva eje incluso dentro del caos social. Eje significa no fragmentarte ante estímulos múltiples. No necesitas mostrarte fuerte. Necesitas no disolverte en sumisión contextual. Luego está el comportamiento social, que es la coreografía de jerarquía humana. Un hombre que domina el espacio social no disputa microposiciones. Las ocupa antes de que sean disputadas. No corrige el campo chocando con otros. Corrige el campo no colapsando ante otros. Eso produce un efecto de contraste inmediato. Los hombres comunes entran a una interacción como quien entra a un mercado. Los hombres de presencia dominante entran como quien entra a un consejo de gobierno, no porque quieran ser vistos como realeza, sino porque no aceptan ser vistos como irrelevancia. Esa no aceptación no se grita, se sostiene. Las mujeres leen ese comportamiento como seguridad instintiva, porque el comportamiento dominante elimina fricción. No necesitas pelear por tu lugar, porque no abandonas tu lugar interno mientras otros pelean por lugares externos. El dominio social también gobierna la mirada, el gesto de atención y la calibración de reacciones. Un hombre con baja dominancia comportamental necesita escanear la sala buscando amenazas, aliados, salidas o validaciones. Un hombre dominante no escanea, focaliza, no dispersa atención como radar paranoico, la aplica como reflector intencional. Presto atención a lo que quiero ver, no a lo que temo que me vea. Ese matiz cambia la percepción completa. La mujer se siente observada por decisión, no por carencia. Ser observado por decisión es atractivo porque transmite selección. Tú entras a mi campo de atención porque yo elijo, no porque yo me fracturo. Existe también la ocupación de la narrativa energética del espacio. No es misticismo barato, es neurofisiología social. Las interacciones humanas crean ecos de conducta. La gente ajusta tempo, postura, microsonoridad emocional
y disposición muscular en presencia de quien domina el espacio somáticamente. Eso se llama poder de campo. El espacio no solo te contiene, te replica. Si tu cuerpo no es contradictorio, el campo no se contradice. Si tu presencia no suplica, el campo no espera súplica. Si tu mirada no colapsa, el campo no se permite colapsar sobre ti. Las mujeres sienten ese comportamiento como protección no solo física, sino psicológica. No porque el hombre parezca más grande, sino porque el hombre no parece vulnerable a la escena, y la escena se vuelve vulnerable a su peso psicológico. El dominio espacial también incluye el arte de navegar sin invalidar, que es diferente a humillación. Un príncipe maquiavélico no destruye su reino para probar poder, administra el reino para conservar poder. Un hombre dominante no arruina las interacciones sociales con brutalidad emocional, las domina no derrumbándose ante brutalidades emocionales ajenas. Cuando otro hombre intenta disputar autoridad subiendo tonalidad, acelerando gestos o volviendo agresivo el ritmo del espacio, el hombre dominante mantiene una constancia corporal que neutraliza automáticamente el intento. No necesitas contraatacar. El contraataque ya está contenido en la constancia. Tu intensidad no altera mi centro somático. Esa respuesta no es verbal, es territorial. Y lo territorial es más antiguo que el discurso. Por eso es más poderoso que cualquier argumentación. El espacio social también se domina con economía de reacción pública. El hombre que reacciona en exceso da control al estímulo. El que reacciona lo necesario conserva propiedad sobre la escena. Risas sin ansias, sonrisas sin disculpas, atención sin desesperación, pausas sin pérdida de presencia, halagos sin necesidad de correspondencia, rechazos sin resentimiento, acuerdos sin inseguridad, pequeños gestos con enorme impacto porque no están saturados de demanda psicológica. La saturación siempre hace que la atracción colapse porque muestra que el hombre depende del signo ajeno para calibrar su campo. El dominio del espacio también estructura lo implícito, el control del tempo conversacional, de la respuesta corporal, del tamaño interno, del ritmo de aproximación y del gesto de retirada. Aproximarte sin ansiedad, retirarte sin rencor, ocupar sin encoger, mirar sin suplicar, hablar sin fuga, callar sin desaparecer. Esa cadena de reglas invisibles crea una soberanía que el campo femenino no cuestiona, la verifica. El deseo femenino se inclina hacia lo verificable porque busca timón, dirección y territorio seguro para reposar sin sentirse obligada a ser timón del hombre. La esencia final del dominio espacial no es territorialidad ostentosa, sino territorialidad coherente. Un hombre incoherente invade, un hombre coherente reconfigura. La reconfiguración es inevitable porque la gente adapta postura y la mujer adapta deseo. Esa adaptación nace de la gravedad sin súplica. El espacio no te acepta porque lo invadas, te acepta porque no te abandonas a ti mismo dentro de él. Esa es la raíz del magnetismo social, dominar el territorio donde tu presencia se decide antes de que otros decidan presencia por ti. Y lo que domina la escena social domina la escena íntima sin necesidad de discurso adicional. No es encenar poder, es no fragmentar el centro. El poder no es performar, es no rendirse al tamaño impuesto por la escena. Quien domina esto deja de ser invitado al deseo, se vuelve contexto del deseo. La consistencia es la forma más pura del poder, porque no depende del momento, depende del carácter sostenido. Maquiavelo enseñaba que la percepción de fuerza se construye en la repetición de señales que nunca se desautorizan. Un hombre puede ser interesante por un instante, pero solo es magnético cuando el instante no contradice el patrón. La mujer no se enamora de lo espectacular, se enamora de lo confiable que no pide aplauso, de lo firme que no depende de refuerzo. Consistencia es no colapsar cuando no hay testigos, no desarmarte cuando no hay recompensa, no modificar tu eje interno cuando el mundo externo deja de darte señales. El hombre inconsistente negocia su valor según el retorno. El hombre consistente nunca somete su valor a negociación contextual. Esa no negociación produce atracción no porque parezca arrogancia, sino porque parece destino. La consistencia empieza en la autogobernabilidad. No controlas tu vida solo cuando hay mujer cerca. La controlas porque es la única forma en que aceptas existir dentro de la realidad.
Hábitos que no dependen de reconocimiento, disciplina del cuerpo, regulación del sueño, palabra estable, acuerdos cumplidos, decisiones ejecutadas, emociones que no desbordan, límites que no se dramatizan, promesas que no se inflan, carácter que no se desplaza para agradar, opinión que no se dulcifica por miedo ni se endurece por inseguridad. Quien oscila pierde jerarquía, quien permanece la hereda sin nombrarla. No necesitas decir que eres consistente, necesitas impedir que se verifique lo contrario. La consistencia social es igual de letal. El hombre común compite por atención, el consistente compite solo contra su propia incoherencia, y al ganarle, todos los demás pierden por defecto. Llegas a tiempo, respondes a tiempo, pero nunca con prisa. Confirmas lo que dices con acto, te mueves sin ansia de ser visto, hablas sin necesidad de eco emocional inmediato, callas sin desaparecer del campo. Lideras ritmos sin pedir liderazgo. No desautorizas tu propia palabra en mitad de la interacción. No justificas lo que nadie pidió que se justificara. No prometes lo que no cumplirás. No explicas lo que no hace falta explicar. No reaccionas para llenar silencios. No te disculpas por el espacio que ocupas. No cambias tu postura corporal según quién entra a la sala. No pierdes centro somático solo porque el entorno intenta medir tu tamaño psicológico. Esa permanencia es poder porque elimina contradicción. El campo social no te desafía, te reconoce como fenómeno inevitable. La consistencia no es rigidez, es coherencia operativa. No actúas igual, decides igual. Esa es la diferencia. El rígido imita postura. El consistente no abandona su centro ni cuando cambia la escena. La escena puede cambiar, la ley interna no. La consistencia emocional es la síntesis invisible que sostiene todo deseo femenino hacia un solo polo. El inconsistente ama como fuego epiléptico. Chispea, consume oxígeno, se apaga, exige retorno, dramatiza presencia y retirada. Necesita ser interpretado todo el tiempo. El hombre consistente ama como gravedad. No se acelera cuando siente, no se atomiza cuando pierde control contextual. No convierte emoción en mercancía urgente. No exige recíproca para no colapsar el centro. No se vuelve dramáticamente dulce por miedo a perder, ni cínicamente frío por miedo a sentir. Su emoción no grita carencia, respira dirección. Su afecto no es súplica, es constancia elegida. Cuando muestras afecto sin exigir retorno, el retorno parece privilegio, no obligación. Y todo deseo necesita de un eje que no se fracture según el clima emocional ajeno. Y está también la consistencia narrativa, que es el segundo reino de Maquiavelo, la percepción como poder durable. Si dices una cosa hoy y otra mañana para parecer interesante, tu narrativa no es reino, es ruina anticipada. Quien no domina su historia se convierte en historia ajena mal contada. La consistencia narrativa es el arte de no permitir subtexto de contradicción. No promueves tu valor, no dejas que se contradiga el valor. Esa es la ley no declarada. El hombre consistente no exige ser centro de conversaciones, pero jamás permite ser marginal en la conversación que lo implica a él. No por ego, sino porque marginalizarte internamente destruiría el eje. Conservas eje incluso sin disputar eje. Esa es la paradoja atractiva. Quien nunca se desnombra a sí mismo no necesita nombrarse por encima de nadie para ser reconocido como influencia pura. Consistencia también es responsabilidad del tempo interno. No tomas decisiones según la dopamina del retorno, sino según la estructura previa que no depende del retorno. Por eso la mujer siente atracción prolongada. No tienes picos de valor, tienes continuidad de valor. No eres amenaza, eres certeza. No eres sorpresa, eres consecuencia. No eres ruido de momento, eres marco de mundo. Las mujeres no resisten lo que parece marco. Además, la consistencia incluye resistencia a la fatiga psicológica. Mantener patrón cuando el entorno no te refuerza exige fortaleza somática y mental. Esa fortaleza somática se percibe como liderazgo instintivo, no porque pareciera siempre poderoso, sino porque nunca pareciera derrotado por la ausencia de retorno. Quien puede sostener su patrón sin testigos, sustenta patrón aún con testigos. Y el deseo femenino
Es más sensible al patrón que a la exhibición de poder literal. Y también está la consistencia ética, que no es moralina disuelta en sumisión, sino ética de soberanía. No traicionas tus propios códigos internos para ser querido. Quien traiciona códigos por cariño, termina traicionando cariño por códigos ajenos impuestos. El hombre que no se traiciona por ser aprobado, se convierte en aprobación viviente, porque no contradice jamás lo que es verificable. Las mujeres sienten respeto profundo por lo verificable. Lo verificable genera deseo y el deseo genera inclinación silenciosa. La consistencia cierra el ciclo del poder personal, del poder social y de la percepción de poder. Es la ley que impide contradicciones dentro del hombre mismo, haciendo que el deseo femenino no encuentre fricción donde apoyarse. No hay fricción, hay eje. No hay contradicción, hay marco. No hay ansia, hay gravedad. No hay picos, hay continuidad. No hay performance, hay identidad. No hay súplica, hay consecuencia. No hay radar social paranoico, hay reflector intencional sin fuga ansiosa. No hay necesidad de eco emocional inmediato, hay narrativa que no implora validación. Y todo deseo humano, femenino o masculino, se inclina hacia aquello que no se niega a sí mismo, ni cuando nadie lo observa negarse. Ese es el código viejo del poder, dominio de la repetición de señales que jamás se contradicen. Dominar eso no te hace deseado por un momento. Te hace contexto inevitable del deseo en cualquier momento que se decida.